Comenzamos una nueva charla del Tratado del Paisaje Español que trata de los espacios naturales y donde vamos a tratar los espacios naturales de Castilla-La Mancha, que era la lección 15, y después de tratar de Toledo y de Guadalajara entramos en Cuenca. Sería la lección 7 y Cuenca la vamos a dividir en dos lecciones. Una va a ser la Serranía y la otra va a ser la zona de La Mancha, Manchuela de Cuenca y la Alcarria. Las serranías de Cuenca, y las vemos, logran descender los bosques que venían ya desde los montes universales y de la zona de Albarracín hacia el Mediterráneo. Van descendiendo hacia Valencia y siguiendo el Cabriel, el río Cabriel, van a llegar a la frontera de Valencia y Albacete. Llegan, por tanto, hasta el Júcar, hasta el río, hasta la gran montaña del Caroch, que es el nudo de choque con las cordilleras béticas. Nos encontramos, por tanto, en una importantísima encrucijada. El sistema ibérico va a morir ante la Mancha de Cuenca, pero va a continuar en Valencia, en las sierras del Turia, y va a alcanzar el Caroch, que podríamos decir que es su último espolón, porque aquí ya va a aparecer la Sierra de Enguera y todas las sierras de Alicante y las sierras que proceden de las cordilleras béticas. Es decir, las cordilleras que se formaron en el choque de la isla ibérica contra Europa acaban aquí, en el Caroch, y las que se forman en el choque contra África o contra la isla de Alborán van a acabar en la punta del Cabo San Vicente en Alicante y van a chocar con el Caroch en la Sierra de Enguera. Es decir, nos encontramos en una importantísima encrucijada. Y veremos que es aún más importante porque en este territorio de Valencia se encuentra la zona de Utiel y de Requena muy deforestada, y aparece también la Mancha, no solo la de Cuenca, también la de Albacete, todas las tierras de Chinchilla, muy deforestadas hasta encontrar las sierras de Alcaraz y de Segura. Por lo tanto, se produce aquí un punto crítico en la geografía española y en los bosques y en los sistemas naturales españoles. Por eso, la gran importancia que tiene esta maravillosa zona de la serranía de Cuenca. Fijaros, si uno mira la pluviometría, se da cuenta, este dibujo lo llamé la Gran Barrera. Fijaros, tenemos una pluviometría de 600 milímetros, incluso de 1000, en la zona de los montes universales y de la serranía de Cuenca. Y tenemos también 800 milímetros en la zona de las sierras del Segura, de Cazorla y de Alcaraz, donde desciende hasta 600. Sí, tenemos dos puntos importantísimos de pluviometría. Y asombrosamente en las sierras al norte de Alicante, en Aitana, tenemos 800 milímetros también, es asombroso, y también un círculo de 600. Y tenemos este enorme vacío, como veis, entre las curvas de 600. Hay, por tanto, una enorme entrada de sequedad del Mediterráneo a la Mancha, también viceversa, peligrosísimo. Tenemos estos tres puntales de apoyo. Es, por tanto, importantísimo reforzar, como vimos hablando de Valencia, la Sierra del Caroch, importantísimo reforzar la serranía de Cuenca en este punto en que llega al Cabriel y se junta con el Júcar, y va a ser importantísimo, lo veremos luego en Albacete, el cerrar esta brecha en la zona de Chinchilla y Gin. Porque si logramos cerrar esta brecha con sistemas de parques naturales, con zonas de bosques repoblados, podremos salvar la Mancha y en parte también el Levante. Aquí tenemos dibujado de nuevo ese extremo de la serranía de Cuenca, lo que se llama la serranía baja, la subsierra, el paso de Utiel. Es preciso cerrar el paso a la desertización que desde el mar ha llegado a la meseta de Utiel-Requena. En ellas, una intensa deforestación produjo reducir la pluviometría nada menos que a 400 milímetros, la mitad de los 800 que teníamos en la serranía de Cuenca. Enlazar esta desertización de 400 con la desertización que proviene de la Mancha y de la Manchuela es un verdadero desastre. Al final, ¿qué supone? Supone partir España en dos. Supone separar Andalucía de todo el mundo de la cordillera ibérica y crear un desierto, un terrible desierto intermedio, que estaría formado por Albacete, por Murcia, por Alicante, por Valencia, por Cuenca y por toda la Mancha. Por tanto, esta región es clave
para enlazar ambas cordilleras, la Ibérica y las Béticas y Sierra Morena, y con sus bosques cerrar el paso al desierto. Si ahora vemos qué protección tenemos en Cuenca, nos damos cuenta que en Cuenca tenemos 83.726 hectáreas de parques naturales. Fijaros, tenemos este maravilloso parque natural de 73.000 hectáreas, que es el de la Serranía de Cuenca, y también parte del Parque del Alto Tajo, que era un gran parque, del cual tenemos tan solo 10.000 hectáreas en la zona de la provincia de Cuenca. Es decir, que tenemos 83.000 hectáreas de parques naturales aquí, y luego tenemos otros 3.000 hectáreas de reservas naturales en lo que son las lagunas, en cierta manera, de Cuenca. Es decir, al final tenemos 87.295 hectáreas de parques naturales, solo un 5% de la región. Fijaros que Cuenca es una provincia muy grande, 1.700.000 hectáreas. Por eso, a pesar de que estos son parques importantes, la proporción es muy pequeñita. Pero luego tenemos la suerte de tener una suma de ZEC, de LIC, aquí. Fijaros que este ZEC de la Serranía de Cuenca tiene 185.000 hectáreas, pero incorpora el parque. Por eso hemos restado para ver exactamente en qué amplía el ZEC el parque de la Serranía. Y lo amplía en 111.000 hectáreas. Pero luego fijaros que tenemos estos maravillosos ZEC que va en los Seminares de Campillos, en las hoces del Cabriel, en todo está siguiendo el curso del río. Tenemos aquí la zona de Orchova-Turia, la zona de Santerón, la zona de Talayuela, es decir, pequeños ZEC que, unidos a este gran ZEC del Cabriel de 48.000 hectáreas, suponen empezar a proteger toda esta serranía baja de Cuenca. Luego, como vemos, a partir de esta línea, que es uno de los ríos que desciende la serranía, prácticamente no hay ninguna protección en La Mancha, en la Manchuela, en la subsierra. Y como vemos, luego tenemos la Sierra de Altomira, tenemos 12.000 hectáreas en Cuenca, una interesantísima protección porque es como la última estribación del sistema ibérico procedentes de la Alcarria. Tenemos estepas yesosas en la zona de la Alcarria y pequeños ZEC de los izares del Tajo y de la zona al sur de Huete. Es decir, que al final, como veis, tenemos un total de 312.000 hectáreas protegidas, los 224.000 los CEN más 87.000, un 18,2% del territorio. Muy poco si comparamos el gran territorio que supone Cuenca. Fijaros que quedarían, por tanto, 1.500.000 hectáreas, que es todo este enorme territorio sin ninguna protección. Y sin embargo, comparando el anterior dibujo con lo que hemos marcado aquí como áreas de interés a proteger, es decir, áreas de bosques, de pinares, de encinares, de restos de encinares, nos damos cuenta que la realidad es muy diferente a lo que nos muestran las protecciones. Fijaros, por un lado, nos damos cuenta cuánto más grandes son los bosques de la serranía de lo que están protegidos. Fijaros, toda esta zona sur que llega hasta la frontera con Valencia, que tiene algunas protecciones, pero grandes espacios sin proteger. Fijaros todo lo que hemos llamado la subsierra, que iría desde Cuenca, a la carretera de Cuenca a Tarancón, toda esta zona de sierras que efectivamente tiene muchos claros agrícolas, pero que siguen los mismos bosques de la serranía. Y ahora fijaros todas estas manchas que siguen los ríos, el Júcar, el Záncara, el Cigüela, que van en dirección norte-sur, qué importantísimas son en una zona donde aparentemente todo estaba ya desertizado según las protecciones. Luego fijaros también en toda la Alcarria, donde había unas pequeñas protecciones de los cerros yesosos, de los páramos yesosos. Fijaros que realmente hay mucha más área a proteger en la Alcarria. Fijaros también que también en la zona de Tarancón es posible desde Altomira establecer fuertes enlaces con la zona ya de los yesares del Tajo. Es decir, que el paisaje real de Cuenca es muy diferente a lo que ella tiene ahora mismo protegido. Si nos centramos en la serranía de nuevo, vemos que, por fortuna, Cuenca cuenta con el Parque Natural de 74.000 hectáreas, un gran parque natural que ha dado muchísimo prestigio a Cuenca, a su paisaje, y además tenemos ese gran ZEC que le envuelve, que incorpora al final, unidos los dos, nada menos que 185.000 hectáreas.
Fijaros que estamos ya hablando de una gran superficie en lo que es las protecciones naturales españolas. Si añadimos los 10.000 que incorpora el Alto Tajo, el Parque Natural del Alto Tajo, alcanzaríamos las 200.000 hectáreas. Un gran parque natural, como vemos dentro de los parques naturales españoles. Pero además, fijaros que hemos ido viendo cómo se ha ido protegiendo poco a poco con los distintos LIC, ahora CEC, el río Guadalzahón, luego el río Cabriel, y así hemos ido avanzando hacia el este. Solo, en cierta manera, nos queda atrevernos a proteger la cuenca de Moya, del río Ojos de Moya, y alcanzar la Sierra de Mira y las sierras del Turia hasta el embalse de Contreras y la frontera con Valencia. Así sería realidad la defensa de toda esta gran serranía, de la alta serranía ya protegida y de la baja serranía aún sin proteger. Habríamos protegido una gran barrera boscosa que, unida a los bosques de Albarracín, a las sierras de Valencia, quedaría con una gran profundidad. Queda cerrar la gran brecha del Júcar de la zona de Albacete. Para eso contaremos además que con la serranía, que acaba, como hemos visto, aquí, ante la Manchuela de Cuenca, pero contamos las sierras valencianas que lo vimos al hablar de Valencia, del Negrete, de Utiel y del Gran Caroch, para acabar enlazando con las sierras béticas. Entonces, aquí os mostramos lo que teníamos en la serranía. Ya vimos el gran parque natural de la serranía, 73.000 hectáreas, las 10.000 del Alto Tajo, y después teníamos a norte y sur, fijaros que llegan hasta Priego, dejan grandes vacíos, se acercan mucho hacia Cuenca, y este es el CEC que al final protege la serranía de Cuenca con un total de 185.000 hectáreas. Pero después tenemos toda la zona de los Sabinares de Campillos, el LIC de las Hoces del Cabriel, que vimos antes, de 48.000 hectáreas, el LIC de Santerón, el LIC de las vertientes del Turia, el LIC de la Sierra de Talayuelas, de 7.700 hectáreas. Al final tenemos una suma, con todos estos LIC, de 271.700 hectáreas. Fijaros que al final hay una gran superficie protegida. La pena es que, como nos pasa siempre, son CEC, LIC que están rotos, que no tienen conexión entre sí, que al final están muy, muy amenazados porque están rodeados de zonas sin protección. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es incorporar todas estas zonas que ya estaban protegidas, incorporarlas y unirlas al gran parque natural de la Serranía de Cuenca. Incorporamos, por tanto, todos los LIC, los unimos, pues realmente toda esta serranía, incluso también la serranía baja, merece la protección. No solo tenemos el valor natural impresionante, sino que también hay un valor artístico y arqueológico con las pinturas rupestres de la serranía baja. Sin duda, dejamos en nuestro interior los vacíos de cultivos que consideremos externos al parque, por así decirlo, o sea, que no quedarían integrados en el parque, como son los del Landete, las de la zona de Mira, las de la zona de Pajarón, la zona de Sotos, la zona de Zarzuela, la zona de Ribatajada. Y podemos excluir todas las zonas agrícolas que los ayuntamientos soliciten, pero no cabe ninguna duda que las zonas boscosas, que en parte no fueron aprovechadas por la agricultura, por sus pendientes, por su vegetación, todas esas quedan incorporadas. Fijaros que nuestro límite iría desde la zona norte, iría desde Valdeolivas, es decir, avanzamos la protección del Parque Natural hasta Valdeolivas, iría luego rodeando Priego, seguiría por Torralba, protegiendo, por tanto, la Sierra de Bascuñana, llegaríamos hasta Chillarón, al lado de Cuenca, bordearíamos Cuenca, seguiríamos Fuentes, Puerto de Tórdiga, la Nacional 320, hasta llegar a Monteagudo. A partir de aquí, de Monteagudo, seguiríamos el río Guadalzahón hasta encontrar el Cabriel. Supone, por tanto, un parque natural de 125 kilómetros por 40 kilómetros de profundidad, es decir, aproximadamente unas 500.000 hectáreas.
Fijaros que estamos ante uno de los mayores parques naturales de España, 500.000 hectáreas. Y fijaros que aún estamos tan solo en un 30% de la superficie de la provincia de Cuenca. Fijaros qué maravilloso espacio natural nos ha reservado Cuenca. En este dibujo de extracto de la serranía tenemos un maravilloso tesoro, como os decimos, de 130 kilómetros de longitud, que va desde Guadalajara hasta la frontera de Albacete, que protege en sus bosques todo el oeste valenciano. Su condición, además de sierras boscosas, es decir, no atravesadas por ninguna infraestructura importante, lo cual es importantísimo, con muchos núcleos pequeños, la convierte en un parque natural futuro importantísimo. Va a ser uno de los mayores de España con sus 500.000 hectáreas. Es clave para cerrar la brecha de la desertización que rompe la unidad posible ibérica-bética. Y su clave es, por tanto, su cierre es clave para el futuro de toda España. La serranía de Cuenca, junto con las sierras de Alcaraz, de Cazorla y de Segura, son las piezas claves que pueden cerrar esa gran brecha de desertización de la península. Avanzando desde ambas, sobre Albacete, reforzando las sierras y las divisorias del Atlántico Mediterráneo y del Júcar, Segura, Guadiana. Como hemos visto, la suma de la serranía alta y de la serranía baja, que estaba más desprotegida, nos llevó a las 500.000 hectáreas. Sumando así a las 185.000 que ahora teníamos, todos los antiguos CEC que estaban en la serranía baja, que eran unas 75.000 hectáreas. Estábamos, por tanto, en las 260.000. Es decir, nuestra propuesta supone duplicar la protección actual. Y como hemos visto, lo hemos logrado con una pequeña ampliación hacia el oeste, en la zona de la Alcarria, en la línea Priego-Cuenca, y sobre todo hacia el sur. ¿Qué hemos incorporado? Hemos incorporado el valle del Guadalzahón, que curiosamente los CEC no protegían, sino que protegían sus fronteras. Hemos protegido todo el río Cabriel, que el CEC protegía a tramos intermitentes, y sobre todo la protección del valle del río Ojos de Moya. Queda una gran duda sobre incorporar las sierras que descienden de la serranía con sus afluentes hacia el sur, por ejemplo, desde Obispalía, San Lorenzo, hasta Motilla e Iniesta, que suman al final unas 140.000 hectáreas, como ahora veremos, con lo que el parque natural alcanzaría las 640.000 hectáreas. Pero también hay algo que tenemos que empezar a plantear. Este parque natural de 500.000 hectáreas, creemos sinceramente que debe pasar en un futuro a ser sin duda la figura de parque nacional. Tal es su importancia, su belleza, su riqueza. La serranía tiene 40 kilómetros de grosor ahora mismo, que pasaría al sur de Cuenca, prácticamente alcanzaría los 80 kilómetros si ampliásemos esta subsierra de la que estamos hablando, que ahora veremos. Llegaríamos hasta la Sierra del Monje, sobre el embalse de Alarcón. Se reduce a 60 kilómetros en la zona de Minglanilla y en la frontera con Valencia. Si le sumamos las serranías de Albarracín de Teruel, alcanzaríamos 30 kilómetros más, es decir, los 70 kilómetros, los 110 kilómetros y los 90 kilómetros en el sur. O sea, 80 más 30 kilómetros, 110 kilómetros de profundidad de bosques en Teruel y en Cuenca. Es realmente asombroso, es realmente maravilloso que en este punto central de la península, mirando ya hacia el levante, tengamos estas anchuras, estas proporciones. Fijaros que la Sierra de Cuenca, la serranía de Cuenca, junto con las sierras de Albarracín, los montes universales, supone la mayor amplitud de bosques de España. Más al norte tenemos la Tierra de Molina, que rompió la continuidad de los bosques al estar muy deforestada, y lo mismo sucede en el este con las deforestadas tierras de Utiel y de Requena. Y qué decir también de la Mancha y de la Manchuela a sus pies. Por ello es tan importante proteger la serranía de Cuenca, de esas áreas que en cierta manera la rodean deforestadas.
Uno de los problemas que tiene la serranía de Cuenca es su compartimentación en valles profundos. Ella la hace parecer en cierta manera como rota, como fragmentada, como difícil de entender. No tiene, por ejemplo, la imagen de un espacio dominante. Coopera a ello, a esta ruptura que tiene la serranía, el que los ríos en general son transversales a ella. Los ríos son perpendiculares a esa dirección noroeste-sureste que lleva la cordillera. Quizá ha faltado también, creemos, una gran cumbre que hubiese dado nombre, que hubiese dado unidad a toda la serranía. Fijaros que las grandes cumbres están en la frontera con el Tajo, 1864 metros, en la sierra de Valdeminguete, y solamente tenemos en el corazón de la sierra de Valdemeca, con 1839 metros. Quizá también para dar unidad al espacio natural habría que empezar a pensar en suprimir para solo uso de los vecinos algunas de las carreteras que la van atravesando y que sin ninguna duda da la impresión de que está fragmentada. Pienso yo qué pasaría con el parque de Monteperdido en el Pirineo si estuviera plagado de pequeñas carreteras que lo cruzan. La creación de grandes áreas inaccesibles, no para los vecinos, sino para el turismo, aumentaría realmente su prestigio. Aumentaría también su claridad y ayudaría a entenderla como un espacio natural valioso y unitario, para ese futuro que aspiramos a que fuera un parque nacional. Aquí está el dibujo de lo que hemos enseñado antes, de cómo sería el parque natural de esta serranía de Cuenca. Hemos visto cómo hemos incorporado todos los pequeños CEC que aquí habían. Tendríamos así la serranía alta y la serranía baja protegidas hasta esta línea Priego-Cuenca, Monteagudo, Embalse de Contreras. Y este sería uniendo ya todos los espacios en este gran espacio. Veréis que tenemos a veces dudas sobre si continuar el río Cabriel o si el Cabriel destinarlo a unirlo con otros parques naturales que ahora vamos a prever. Aquí de momento lo hemos dibujado incorporado, puesto que forma parte de un CEC único. Y ahora vamos a tratar de lo que llamamos la subserranía y que también se llama a veces las sierras de la Mancha o Manchuela conquense, que son unas estribaciones de la serranía que quedan en todo este territorio, desde el Guadalacéon hasta el embalse del Júcar en Alarcón. Todo este territorio que iría también prácticamente desde el río Ciguela o de la carretera Cuenca-Tarancón, Nacional 400, hasta la zona de Iniesta y el Cabriel. Todo este enorme territorio que ahora lo vamos a tratar. Y que, como veis, no tiene más que unas pequeñísimas protecciones. Y que, sin embargo, cuando dibujamos el mapa de bosques de interés o de áreas de interés, fijaros que aunque tiene enormes vacíos como Bispalía, como zonas agrícolas en torno al embalse de Alarcón, tiene también una gran superficie de bosques que no son sino continuidad de los bosques de la serranía. Aquí le llamé la Manchuela conquense. Luego le he preferido llamar subserranía. La subsierra o la Mancha conquense, aparentemente muy deforestada, puesto que no está protegida, sin embargo es clave para cerrar la brecha, como decimos, de la sequedad. Y también es clave para salvar la serranía, porque nos pasa muchas veces que hemos protegido espacios naturales y el entorno está absolutamente desprotegido, con lo cual la amenaza llega hasta el límite del parque. Y sin embargo son zonas muchas veces que son las más necesitadas de protección, porque están más deforestadas, porque la agricultura las amenaza mucho más, y porque no han sido nunca valoradas. Porque probablemente alguien piense, bueno, ¿quién va a atentar contra la serranía de Cuenca? Probablemente nadie. Y sin embargo, contra esta zona, claro que se puede recibir atentados de parques eólicos, infraestructuras, nuevos regadíos. Por eso es tan importante estas zonas tan débiles que son las que necesitarían, en primer lugar, nuestra protección. Pues fijaros, aquí, como decimos, tenemos una serie de pequeñas sierras que van marcando las divisorias entre los ríos, y aún estos mismos ríos suponen unas líneas de vegetación norte-sur. Vamos a ver el Valdemembra, el río Júcar, el Rus, el Záncara, el Ciguela, van acompañando, naciendo desde esta zona de subsierra,
y van descendiendo hacia el sur, hacia la Mancha y hacia la Manchuela. Fijaros que hay muy pocos LIC que protejan toda esta zona. Tenemos el LIC de la zona de las Valeras, tenemos el LIC de las hoces del Júcar, tenemos la Sierra del Monje, un pequeñito CEC allí, y también tenemos el del Cabriel, que son mínimos. Por ello vamos a proponer proteger los bosques que aún existen en toda esta zona serrana, semiserrana, de transición hacia la Mancha. Fijaros, estas zonas que parecían olvidadas, que parecían de poco valor, fijaros la dimensión que pueden llegar a tener. Mirar, a partir del parque natural propuesto para la serranía, que como visteis había avanzado mucho en la serranía baja, proponemos proteger todos los bosques que van desde los altos de Cabrejas y de la zona de Obispalía, del Alto Cigüelas, y el Cigüelas es un poco el que marca esta Nacional 400, la divisoria estaría un poquito más al norte, Alto Cigüela y Alto Záncara, que es toda la zona esta, llamada con la letra A de Obispalía, hasta una línea que iría desde Campos del Paraíso a San Lorenzo. Este sería el límite de esa protección. Continuaríamos con el Alto Júcar, el Júcar que viene procedente de Cuenca, en todos estos valles y desfiladeros, y con todos sus afluentes, toda esta zona del Júcar hasta San Lorenzo y el inicio del embalse de Alarcón. Seguiríamos por los bosques que están al sur de la Nacional 320, que vimos que era el límite que habíamos marcado antes, hacia la zona de Monteagudo y el Guadalzahón, toda esta zona de aquí, que llegaríamos así a la línea San Lorenzo-Motilla. Fijaros, es una línea importantísima, bordeando el embalse de Alarcón. ¿Qué incorporaríamos? Incorporaríamos toda la Sierra del Monje y también todo el valle del río Valdemembra, que está aquí. Todo este territorio, en torno también a Almodóvar, del Júcar estamos pasando al Valdemembra, a otro valle, y estamos salvando la línea del parque, avanzando ya, como veis, hasta las zonas agrícolas del embalse de Alarcón. Seguiríamos después por los bosques que va marcando el río Guadalzahón hasta la Nacional 3. Estamos ya llegando a la Nacional 3 por vez primera, en la zona de Campillo. Y también llegamos hasta la zona de Enguíranos, hasta el Cabriel. Y la zona también de Minglanilla. Es decir, todo este enorme territorio que no tenía ninguna protección. Todo este territorio realmente podíamos haberlo incluido en el Parque Natural de la Serranía, era una de nuestras grandes dudas. Pero hemos preferido crear dos ámbitos distintos. ¿Por qué? Porque este territorio, por un lado, es un territorio de transición, es diferente en parte a la serranía, son cotas ya más bajas, también porque teníamos duda de, al ser la cabecera de todos estos ríos, de los cuales van a nacer los corredores que ahora vamos a ver en La Mancha, no sabíamos si debía ser la base para esos corredores. Luego, como veréis, quizás sea más lógico que se incorpore a la serranía de Cuenca. Fijaros que tenemos unos 90 kilómetros desde este territorio de los Altos de Cabrejas, con unos 20 kilómetros de profundidad, o sea, unas 180.000 hectáreas. Pero ¿qué pasa? Que hay dentro muchas zonas agrícolas, las de Obispalía, las zonas de Cuenca, las de Olmedo, las de Campillo, las de Minglanilla, que restándolas supondrían 40.000 hectáreas menos. Por tanto, al final tendríamos 140.000 hectáreas, fijaros que es una superficie muy, muy importante de bosques a proteger. Y aquí sí que no hay diferencia con lo que estaba protegido. Lo que estaba protegido era poquísimo. Esto sí que es una gran aportación de bosques. ¿Qué supone esto? Esto va a suponer ampliar en 20 kilómetros la protección de la serranía de Cuenca. Estas 140.000 hectáreas, fijaros aquí está en la zona de Cuenca Fuentes, que queda en zona agrícola, que quedaría excluida, la zona de Obispalía, la zona de Las Valeras, Olmeda, la zona de Campillo, Motilla, la zona también de Minglanilla, Puebla. Es decir, hay
podemos dibujar los límites donde creamos. Pero todo este territorio está lleno de bosques valiosísimos que no hacen sino continuar los bosques de la serranía y a la vez proteger la serranía. Como hemos dicho, poseemos grandes vacíos cultivados. La reserva, para repoblar y fortalecer los corredores que luego vamos a ir viendo que descienden de los ríos, va a ser, sin duda, estas pequeñas sierras. Fijaros que aquí os muestro la clave de esta ampliación. Si la serranía posee ya parques naturales amplísimos, estaríamos 40-45 kilómetros de profundidad, como hemos visto, solo en la provincia de Cuenca, y CEC ya la protegen. Sin embargo, las sierras en las que esta serranía muere entre la Manchuela y la Mancha de Cuenca, estas estaban totalmente desprotegidas, pero están aún pobladas de bosques. Pero como vemos, mucho más amenazadas por la deforestación, por los cultivos agrícolas que proceden de la Manchuela. Podríamos realmente, estos 20 kilómetros que suponen, desde Cuenca hasta, por decir, el embalse de Alarcón, podríamos haberlo incorporado a la serranía, pero hemos preferido de momento separarlos en dos áreas naturales. Porque nuestra duda, como digo, siempre era si esta debe pertenecer a los corredores que ahora os vamos a contar. Pero en el fondo, aquí tenemos unos 20 a 25 kilómetros que son fundamentales, porque suponen defender la serranía con una gran superficie y son la cabeza de la repoblación del sur. Así que fijaros que aquí tenemos el Parque Natural de la Serranía con 500.000 hectáreas y este sería el que proponemos. La frontera podía estar en la Nacional 400, que es el río Cigüela, o ir a la divisoria entre el Cigüela y ya la Alcarria, o sea, entre el Cigüela y el Tajo, que vendría un poquito más arriba. El Parque Natural, que lo hemos llamado aquí de la subsierra de Cuenca, antes le habíamos llamado de la Manchuela, o cabecera de la Manchuela, de la Mancha de Cuenca, que realmente son sierras, iría prácticamente desde el límite del otro parque natural, que era casi la nacional, como hemos visto, 320, o quizá mejor el Camino de Santiago de Cuenca, hasta la línea que iría al norte, tendríamos la nacional 400, o el río Cigüela, o la divisoria Júcar-Tajo, que es realmente esa divisoria. O también podemos llamar divisoria Atlántico-Mediterráneo, porque es así. Al oeste iríamos al final de las sierras por Torrejoncillo del Rey, iríamos a San Lorenzo, a Valera de Abajo, Sierra del Monje, donde veíamos que ya había un pequeño CEC, y llegaríamos hasta Motilla, hasta la zona de Iniesta, donde las sierras avanzan un poquito hacia el sur, hasta llegar a Minglanilla, con este entrante oasis agrícola. Su superficie, como hemos dicho, sería de 140.000 hectáreas. Y como digo, siempre está la duda si debe ser unido al de la serranía para formar ya un gran parque natural. Fijaros que esta era lo que teníamos en todo este territorio, un enorme vacío. Fijaros qué gran, enorme superficie estaba realmente olvidada. Y aquí tenéis lo que proponemos simplificado. Sería 140.000 hectáreas. 180.000 si incorporásemos las zonas agrícolas que ahora tiene. Si se uniese al Parque Natural de la Serranía, tendríamos 640.000 hectáreas, un 37,3% de la superficie de Cuenca. Es decir, ya solo con esto hemos duplicado la protección actual de áreas naturales de la provincia de Cuenca. Muchas gracias.